Eh, ya, la clase está grabándose. Bueno, antes que nada, quiero darle la bienvenida al curso de práctica 1. Este curso ya es un curso más de agronomía propiamente tal. Yo sé que ha sido difícil para ustedes, chiquillos, porque sé que han Hola Francisca, estado, oye, estoy en este momento en clase, pero Claudio Freire está dando introducción, así que puedo hablar contigo. Perdón. eh, ¿cómo se llama? Sé que ha sido difícil para ustedes porque, eh, digamos, espérame, que me manda por acá un link. Aquí estamos con pura tecnología. Estamos, ya lo voy a decir. Eh, por el tema de la pandemia y todo. O sea, ojalá que ustedes vayan, empiecen a ir a la universidad. En realidad, nosotros también nos empezaron a pedir que fuéramos. Entonces, ahí se van a poder topar con nosotros. Siempre es bueno conversar en los pasillos, conocerse. O sea, nada va a reemplazar el cara a cara. Nada, nada, nada. Entonces, bueno, y conocerse ustedes mismos también cara a cara es extraordinario. O sea, es lo que corresponde en realidad. Es lo que siempre debería haber sido. Entonces, nosotros vamos a estar ahí, cada uno va a tener un horario, y bueno, la idea es que vamos a tomar una modalidad híbrida, en la cual igual seguimos con estas clases online, porque se entiende que hay algunos que, por ejemplo, no alcanzaron a trasladarse a Curicó y no pudieron, eh, digamos, ver eso. Entonces se entiende que no va a ser una obligación que estén presencialmente. Eh, pero es bueno empezar a retornar y vamos a seguir con esta modalidad online, de clase online, creo que por lo menos lo que nosotros nos dijeron. Clase online seguimos durante este semestre. Entonces, bueno, primero, bienvenida a este curso, ¿no es cierto? Ustedes ya son alumnos de primer año. Esta es una práctica virtual, podría decirse, no es lo ideal, pero bueno, eh, ya el próximo año nos vamos a juntar un poco más en el terreno que tenemos en el campus Los Niches con el otro curso. Bueno, hoy día está Enrique Mundaca, que es profesor de entomólogo, de ecología, de insectos, digamos, todo lo que es recursos naturales fuertemente, que ya le va a hacer su clase de ecología. Antes que nada, yo les voy a compartir una pantalla porque quiero comentar un poquito de este curso. Compartir pantalla está por acá. Vale, compartir pantalla. Bien. Bueno, no sé si ven un poquito en mi Excel que tengo acá. Sí se ve, profe. Ya. Bueno, no quiero saturarlo con el programa del curso porque eso va a quedar subido en la plataforma. Ha sido difícil el inicio del semestre porque ha habido cambio de sistema y tanto para ustedes, para tomar los ramos, por lo que tengo entendido, como para acceder a clase, como para nosotros también poder hacer una sala de clase virtual, ha sido difícil para ambos, para ustedes y para nosotros. Así que, mientras tanto, vamos a empezar con algo sencillo y simple, que es lo que vemos durante el semestre. ¿Ya? Este es el Excel, donde se muestran las clases que tenemos durante todo el semestre. Entonces, primero que nada, quería mostrarles que el programa del curso, ¿no es cierto? Yo no sé por qué me quedo en color rojo. eh, Tenemos en color verde los feriados, ¿ya? En color negro, ya. Los color rojo los feriados, ya. Empezamos entonces. Este es un curso colegiado, donde es la oportunidad que tienen ustedes y nosotros también para conocerlo, y ustedes también para ir viendo las distintas temáticas de la agronomía. Tiene como dos grandes bloques. El primer bloque es de recursos naturales, donde van a participar con los profesores de recursos naturales, con casi todos, no todos, que uno Enrique Mundaca, el doctor Enrique Mundaca, que ya van a hablar con él, otro el doctor Ricardo Castro, que también van a tocar hablar con él, va a tomar el tema de vegetación y clima, y finalmente con la doctora Enrique Garrido, o sea, Estrella Garrido, y es todo un tema de recursos naturales, tienen que ver con los ecosistemas, los agroecosistemas, la vegetación, el clima, el suelo y el agua. Vamos viendo los recursos naturales. Cada profesor va a hacer dos clases,
como vemos acá, una clase le hace una clase propiamente tal, y la otra es una evaluación. Entonces, cada uno tiene dos clases, como ven, Enrique tiene dos clases hoy día y el próximo lunes. Después viene Ricardo Castro, el lunes que viene después, y después el otro lunes, el 30 de agosto. Después de Ricardo vienen con Estrella y Enrique, que son profesores que hablan de suelo y clima. Están los feriados también, entre medio, que no hay clase los días lunes, obviamente, hay varios feriados, porque los lunes se acumularon los feriados para el lunes, como saben. Después vengo yo, que soy profesor de viñedo, mi nombre es Claudio Fredes, perdón por no haberme presentado, soy profesor de viñas, y yo les voy a tomar el día 27 de septiembre y el 4 de octubre. Ahí van a ser mis dos clases. Después un feriado, después viene el profesor el doctor Sebastián Romero, en Frutales, el 18 y el 25 de octubre. Después tienen que entregar una entrevista a un ingeniero agrónomo, ¿ya? Dentro de los temáticas del curso, cada uno debe conseguirse un ingeniero agrónomo, buscarlo, digamos, esto depende ya de cada alumno, que lo busque y le haga una entrevista en un formato que yo les voy a subir a la plataforma. La idea es que a través de esa entrevista ustedes se vayan interiorizando del quehacer de un ingeniero agrónomo, porque este curso, Práctica uno, es un curso vocacional, en la cual se empieza a explorar la vocación del ingeniero agrónomo, que tenemos una vocación diferente a un médico, a una persona. Ay, teléfono. ¿Está grabando, no? A ver, déjame ver cómo está. ¿Me están escuchando? Ahí volvió, sí. Ahí ¿Volvió? volví. Ya, Sí, profe. Profe, ya, está grabando. ya, perdón. Entonces estábamos en eso. Es que me llaman por teléfono y se me corta mi internet. Y finalmente con ganadería con el doctor Antonio Blanco. Entonces son dos clases y vamos, ahí vemos lo del teléfono. Y bueno, cada evaluación vale un 10% y eh, digamos, yo les tengo que subir a la plataforma en la primera clase de recursos naturales, vale 30%. Se los voy a subir a la plataforma aproximadamente en septiembre. Y después le voy a subir la nota del ingeniero, de la entrevista del ingeniero agrónomo, que es súper sencilla, no se compliquen. Yo ahí pongo nota por hacerla. El que la hace le da bien. Así de simple, no se compliquen mucho por la entrevista. Cada agrónomo son diferentes y ustedes van a ver que hay una diversidad de trabajos que trabajan en ingeniero agrónomo. Es importante que la hagan. Y finalmente, todas las aplicaciones agrícolas, frutales, cultivo, ganadería, es otra nota que vale el 40% y se la sube a la plataforma. Eso. El próximo lunes, según tengo entendido, es un horario protegido desde las 15:30, así que no hay clase. Seguramente con Enrique hoy día terminan, si les queda algo pendiente, el próximo lunes lo va a terminar en la primera hora. Eso lo ven con cada profesor. Si el profesor estima conveniente hacer toda la clase en una sola sesión, impeque. Si toma dos lunes, bueno, eso verá cada profesor. Las clases son los días lunes de 14:30 a 15:30 y después hay un descanso, digamos, de 5 minutos y venía otro bloque de 15:35 y 16:35. Mucha, me están llamando. Eso chiquillos, yo quería compartirle eso y decirles que, bueno, ojalá nos vamos, yo creo que nos vamos a ver pronto, sí o sí, digamos, de este semestre en los niches en algún momento, con algunos, no es obligación, obviamente, pero ojalá con la mayoría. Y bueno, les damos la bienvenida. Yo soy coordinador de curso, así que cualquier cosa a mí. Los profesores vienen de pasada y se van, pero al final ellos me pasan la nota a mí y yo les subo la nota. Así que cualquier cosa me dirigen a mí. Y bueno, les mando un cariñoso saludo a la distancia y ya nos veremos pronto. No sé si pucha, me están llamando. No quiero que se me corte. Yo, nada, esto es lo que tenía que decir, más complicaciones del curso, o sea, todo el programa se lo subo a la plataforma. Pero este es un curso sencillo, lo importante es que vayan, la importancia es que vayan, participen.
porque cada profe tiene que decir algo y ustedes al solamente estar presentes, escuchar, ya se van interiorizando de lo que es la agronomía, todo lo que son los recursos naturales que participan en la actividad agrícola y también las aplicaciones. Eso, eso chiquillos. Enrique, te dejo nomás y ya vamos a tener tiempo para aclarar dudas. No sé si alguien quiere compartir algo. ¿Alguna consulta? Sí, Nada. Estamos listos. Ya, Claudio. espera, que me van a hacer una consulta por ahí. Ah, te van a hacer Escuché, ya. Enrique. Sí, Ok. Profe, sí, ¿va a ser equipo en Teams para meternos a las clases o no? sí. Voy a hacer el equipo en ti cuando tenga los correos de ustedes. Que Pero si todavía no. quiere yo se los puedo mandar, profe. Ah, ya, ya. Mándamelos a mi correo. Ya, pues, cfredes@ucm.cl. Excelente. Así me ahorráis ya yo se los buscarlo. mando. Vale. Ya, Enrique, te dejo. Que te vaya muy bien. Listo. Chao, Ok, ahí nos muchas vemos. gracias. Chao, Claudio. Que estés bien, cuídate. Chao. Chao, chao. Estimados, hola, buenas. Buenas tardes. Qué bueno que nos hayamos podido juntar. Bueno, como el profesor Claudio Freire les dijo, mi nombre es Enrique Mundaca. Yo les voy a hacer dos clases, esta clase y la semana que viene. Y el tema que vamos a tratar nosotros va a ser ecología principalmente. Vamos a ver algunos conceptos generales sobre ecología, ecosistemas de Chile y un poquitito de la región también. ¿Vale? Eh, ¿Qué les puedo contar? La modalidad de evaluación de estas dos clases es bien sencilla. Yo les voy a pasar las dos clases y al final de la clase que viene les voy a dar un trabajo que es corto, y que es para la casa. Van a tener una semana para resolverlo y enviarlo a mi correo electrónico. Las instrucciones se las voy a dar la semana que viene. Les voy a dar el formato. Así que viene todo escrito ahí, así que desde ese punto de vista no hay mayores complicaciones. ¿Qué más? Nada, yo creo que podríamos empezar la clase ya. No es muy larga, yo en general hago clases cortas online, un poco entendiendo, ¿cierto?, que las clases virtuales son algo más cansadoras que las clases eh, en vivo, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, pregunta antes de comenzar. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Vale, entonces yo voy a cortar mi cámara porque a veces se interrumpe un poco cuando la tengo y voy a compartir la presentación. Ya. Ok, entonces vamos a partir. Ahí está. ¿Ven la clase? ¿Ven la presentación completa en la pantalla? Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profesor. Entonces, bueno, bienvenidos, como les había dicho, esta es la clase número 1 de práctica progresiva. La primera parte, en la clase de hoy vamos a hablar de los ecosistemas de Chile. Pero para eso vamos a comenzar desde un concepto más amplio que es la ecología. ¿Ok? Entonces, bueno, hablemos un poco de ecología. ¿Qué es lo que es la ecología? ¿Ok? ¿O qué es lo que ustedes entienden por ecología? Normalmente cuando estamos en clase, y creo que ustedes por ser de primero no han visitado el campus todavía, en el campus de los niches hay, cuando ustedes entran, ¿cierto? Hay un pasillo donde están las salas de clases a cada lado, pero afuera de ese pasillo, al aire libre, hay un basurero. ¿No? Y en ese basurero hay una leyenda que dice por la ecología, y que se refiere un poco a este hecho de que si tú tiras la basura, ¿cierto? Y no la botas en cualquier parte y la tiras al basurero, estás haciéndole un bien a la ecología. Y eso como concepto es bien interesante porque es una idea muy generalizada, ¿cierto? De que la ecología es algo que uno tiene que proteger, y de hecho, o algo que es importante para nosotros. Sin embargo,
en ese contexto, ¿cierto?, de hablar siempre o de usar esta palabra ecología en distintos contextos, a veces se confunden un poco los términos, y como se confunden los temas, y uno no sabe exactamente de qué está hablando, ¿ok? Y eso pasa mucho cuando las palabras se popularizan. Entonces, si ustedes ven acá, ¿cómo se llama?, en esta fotografía, esta es una escena bien interesante porque también se podría identificar con la ecología. Este es un barco de Greenpeace, ¿cierto?, que está tratando de impedir que un ballenero japonés cace ballenas. Y para eso los balleneros japoneses están echando chorros de agua, ¿cierto?, a los botes de este barco de Greenpeace y lo están tratando de hundir, para que no vayan a impedir que ellos hagan esto. Entonces, esto también se podría decir que es un discurso por la ecología. Ustedes saben que Greenpeace es un movimiento ecologista, ¿cierto?, a nivel mundial. Sin embargo, de nuevo, estamos hablando de ecología, de qué tipo, qué es ecología, de qué se trata en realidad lo que estamos hablando. ¿O será que ecología también podría ser una imagen como esta, ¿cierto? Ver a la gente, ¿cierto?, en un mundo más verde, donde las cosas se reciclen, con prácticas ambientales que son mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces, esto también sería parte de la ecología, tener un mundo ecológico, ¿no?, un mundo verde. Y si ustedes me han estado siguiendo, ¿cierto?, lo que digo, se dan cuenta de que voy intercambiando palabras distintas. Voy diciendo ecología, voy diciendo reciclaje, ecologismo, prácticas ambientales, ¿no? Entonces, en realidad existe como un popurrí, una mezcla de conceptos, ¿cierto?, que normalmente se usan cuando uno habla fundamentalmente de problemas ambientales, ¿ok? Sin embargo, eso no nos deja muy claro qué es la ecología. ¿Ah? Esta foto, por ejemplo, también alguno de ustedes, ¿cierto?, podría identificarla con algo ecológico, con aspectos ecológicos, ¿cierto?, del ambiente. Este es un bosque verde, este es un bosque neozelandés, ¿cierto?, muy bonito, con unos helechos arborescentes por acá, muy bonitos, ¿cierto? Podría alguien decir, mira, esto es parte de la ecología, porque es verde, es agradable, es un bosque que hay que proteger, ¿cierto? Pero de nuevo seguimos, ¿cierto?, pensando en que el concepto de ecología se usa de maneras muy variadas. Y eso hace justamente que el concepto se transforme en algo que es difícil de utilizar e incluso difícil de entender por algunas personas, ¿sí? Entonces, antes de entrar a eso, ¿alguno de ustedes ha pensado en esto que les digo yo, en por qué las palabras se usan de esta forma, ¿no? ¿Alguien tiene claro qué es la ecología? No sé. ¿O alguien quiere hacer alguna observación de lo que dije recién? Adelante. ¿No hay ninguna observación? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Algo que se les ocurra después de ver esto que les mostré? ¿Puede ser la relación entre los seres vivos? Ya, perfecto, perfecto. Esa es sí, es una buena definición de ecología, sí. Muy bien. ¿Alguna otra idea más? La diversidad de especies. La diversidad de especies, ¿cierto? Es parte de la ecología también. ¿Ok? Muy bien, sí, efectivamente. ¿Alguna otra idea? ¿No? Ok. Bueno, es bien interesante. Hay alguien en sala de espera. Ay, disculpen que voy a tener que mover acá. Persona en sala de espera. ¿Alguien más? Estamos todos, ok. Bueno, estas cosas van a pasar. Pues vamos a la presentación. ¿Siguen viendo la presentación, cierto? Sí. Ok. Entonces,
hablemos un poquitito, ¿cierto?, de los conceptos, del uso de los conceptos, que es bien interesante y es bien importante. ¿Por qué es importante? Sobre todo para ustedes que van a estudiar o están ya estudiando agronomía, ¿cierto? Se van a ver enfrentados de repente al uso de distintos conceptos y de distintas ideas, incluso en ambientes agrícolas, ¿cierto? Y en ese sentido es importante siempre tener claro a qué se refiere uno cuando dice o menciona una palabra, ¿ok? Entonces, en ese sentido, hay un artículo muy antiguo del año 90 y tantos, 91, por ahí, incluso antes del 90, de unos científicos de la Universidad de Chile, ¿cierto? Donde ellos hablan y hacen una separación de estos conceptos, y esa separación a mí me gusta mucho, aunque el paper es antiguo, todavía aplica desde mi punto de vista, ¿cierto?, a describir un poco los fenómenos actuales o el uso actual de los conceptos. Y en ese artículo ellos hacen una distinción entre estas tres palabras, la palabra ecología, la palabra ecologismo y la palabra ambientalismo. Y si bien el artículo ese desarrolla muchas ideas, yo saqué algunos conceptos, ¿cierto?, interesantes que permiten hacer la separación entre el uso, ¿cierto?, y el significado de estas palabras, y cómo nosotros, ¿cierto?, como profesionales involucrados en problemas o en temas ambientales, deberíamos entenderlos y deberíamos usarlos, estos conceptos. Entonces vamos a partir primero por ver o sea, otra pregunta, ¿cierto? Ambiente, medio ambiente o entorno, también es un concepto, son varios conceptos que se usan, ¿cierto?, de distintas maneras y que, perdón, también generan cierto nivel de ruido. Entonces, vamos a partir primero por a ambiente, medio ambiente o entorno. Bueno, déjenme contarles que los tres se pueden usar intercambiables, ¿ok? Significan lo mismo. De estos tres, el menos correcto, entre comillas, por supuesto, esto no es absoluto, es el concepto de medio ambiente. ¿Por qué? Porque medio ambiente es una especie de redundancia. La palabra medio también se usa para describir un ambiente. ¿Ok? Entonces, es como decir ambiente, ambiente. Curiosamente, de las tres palabras, la que más se utiliza es esta que es la más, teóricamente la menos elegante. ¿Ok? ¿Cuál es la que yo usé por muchos años? Entorno, que es una palabra que me gusta mucho. Pero como les digo, ustedes pueden usarla de forma intercambiable, las tres, ¿ok? El día de hoy se acepta fundamentalmente medio ambiente como una palabra que describe ciertos procesos, fenómenos y problemáticas que ocurren en el ambiente o en el entorno. Y es bastante usada, ¿cierto?, no solamente a nivel científico, sino que también a nivel político y económico. ¿Ok? Así que y social también. Y desde ese punto de vista, yo ya aprendí a aceptar la palabra medio ambiente, aunque nunca me gustó mucho. Nunca me sentí muy atraído hacia esta palabra tan redundante. ¿Ok? Ahora, respecto a ecología, ecologismo y ambientalismo, bueno, lo principal es, primero, entender, ¿cierto?, que es un ecosistema. Entonces vamos a partir desde la base. Un ecosistema, ¿cierto?, es un complejo. Y un complejo se refiere a una serie de elementos que coexisten y que cointeractúan, interactúan entre ellos. Es dinámico, ¿ok? Y está compuesto de varias cosas. Una parte viva, ¿cierto?, que está formada por comunidades, es decir, especies de animales, especies de vegetales, de microorganismos, hongos y otros más, ¿cierto? Y esa interacción entre ellos se da además interactuando con un medio abiótico, no viviente, ¿ok? Que en este caso sería como el escenario, podría ser, qué sé yo, las rocas, ¿cierto? La playa, montañas, etc. En ese ambiente, o en ese medio, ¿ok?, abiótico, interactúan estos animales, plantas y microorganismos, ¿ok?, entre ellos y con este ambiente, y eso forma una unidad funcional, ¿ok? Y esa unidad funcional se llama ecosistema, ¿ok? Entonces el ecosistema está formado por elementos abióticos, bióticos, ¿ok? Y funciona como una unidad. Ahora, pensando desde ese punto de vista, ¿cierto? Los ecosistemas pueden ser de distintos tipos. Que hay un ejemplo de ecosistemas marinos, por ejemplo. Tiene un ecosistema
típico del mar, muestra elementos abióticos, como por ejemplo el agua, ¿cierto? La arena, el relieve, ¿cierto? Hay algunas montañas, algunos cerritos, y todos los componentes bióticos. Aquí hay algunos componentes humanos también que el día de hoy están presentes prácticamente en todo el mundo. ¿Ok? En los ecosistemas terrestres, y estos ecosistemas, si bien solo ocupan una parte, alrededor del 29-30% de la superficie del planeta, para nosotros son los más importantes. ¿Por qué? Porque son los ecosistemas que nosotros habitamos. Por lo tanto, es la parte ¿cómo se podría decir? Más habitable del planeta para los seres humanos. Y en este ambiente, los ecosistemas terrestres, ¿cierto? Están las especies terrestres que viven evidentemente en ambientes montañosos, ambientes de praderas, etc. Pero también se incluye dentro de los ecosistemas terrestres a los ecosistemas de agua dulce, es decir, lagos, ríos, cauces de ríos, cuencas, ¿no? Todo lo que rodea además a los ríos. Y entonces, los ecosistemas terrestres no solamente son terrestres propiamente tal, sino que además tienen un componente acuícola que es de agua dulce. Ahora, todos estos ecosistemas terrestres obviamente incluyen al ser humano, ¿cierto? Que se ha encargado de ocuparlos en mayor o menor medida en el planeta Tierra. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna consulta? ¿No? Dígame. Disculpe, solo para aclarar, Sí, sí. estos sectores de agua dulce como lagos, ríos, se incluirían en los ecosistemas terrestres. Sí, sí, son ecosistemas terrestres. Exactamente. Muchas Eso gracias. significa de nada. Y significa que todos los organismos que ahí habitan son organismos terrestres, se considera dulceacuícolas, que son distintos a los marinos. Ahora es interesante saber que hay organismos, por ejemplo, que pueden ocupar distintos tipos de ecosistemas, como los salmones, que es uno de los mejores ejemplos, que pueden moverse, ¿cierto?, de un ecosistema dulceacuícola terrestre a un ecosistema marino y después volver, con todos los cambios fisiológicos que eso involucra a nivel corporal de cada uno de los, ¿cierto?, de los salmones. También ocurre con algunos reptiles, especialmente cocodrilos, ¿cierto?, y algunas otras especies. Pero el caso de los salmones, y no sé si hay creo que hay alguna especie de trucha ahí, no lo recuerdo bien, sí son organismos que pueden migrar entre ecosistemas bastante distintos. Ok, hablemos entonces de los ecosistemas en general, de algunos tipos de ecosistemas, de la otra clasificación, y especialmente focalizándonos en los terrestres, ¿cierto? Los ecosistemas se pueden dividir en 4 tipos fundamentales, 4 tipos específicos, ¿cierto? ¿Y qué son los que están acá? Los ecosistemas naturales, los urbanos, suburbanos, rurales, ahí se puede hacer una clasificación un poco más fina, pero por ahora lo vamos a dejar solamente en urbanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los rurales se topan con los agroecosistemas, que son otro tipo de ecosistemas, y los ecosistemas forestales. Ahora, en la carrera, obviamente, ustedes van a estar muy involucrados con los agroecosistemas, eso va a ser lo que, ¿cierto? Va a llenar el foco de atención de ustedes en su carrera, pero créanme que también van a tener que aprender algunas cosas de ecosistemas naturales y en menor medida de ecosistemas urbanos y forestales. Así que veamos un poquitito de cada uno. Voy a ver unas fotitos. Este es un ecosistema natural, pero natural hasta por ahí nomás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este es un bosque neozelandés, que tiene vegetación nativa y tiene algunos introducidos, algunas cosas, no sé si son pinos, esos sí, son pinos. Están despelucados los pinos. Entonces, esto se podría considerar una especie de un ecosistema natural intervenido, si es que quisiéramos hacer más divisiones, no es el caso para este curso y este nivel no es el caso hacerlas, pero esto lo podríamos ver como un ecosistema natural, un poco más intervenido, ¿cierto? Esto de acá, evidentemente, es un ecosistema urbano, y fíjense que es un ecosistema bastante particular, tiene mucha simetría en su organización y disposición de elementos. Eso hace que, cuando ustedes lo observan, ¿cierto?, el cerebro tienda a encontrarlo relativamente armónico, y eso genera una sensación más de bienestar. Sin embargo, cuando en un ecosistema urbano
perdón, aquí está lo mismo, ¿cierto? Aquí un ecosistema urbano, pero inmerso en con algunos elementos naturales. ¿Ah? Esta es una ciudad neozelandesa también, de la capital Wellington, ¿cierto? Que se caracteriza por tener estos espacios verdes, ¿ah? Entre medio de la ciudad está embebida, ¿cierto? En parques, bosques, todos protegidos, ¿ah? Y que no se cortan. Entonces también genera, ¿cierto? Una especie de interfase, estoy mostrando un poco de diversidad de este ecosistema, ¿ok? Pero también tiene ecosistemas urbanos como este, ¿cierto? Esta es una zona más pobre de Santiago, ¿cierto? Que posee menos simetría en la disposición de sus elementos, por lo tanto hace que la sensación de confort al caminar por un lugar como este no sea precisamente grata, y que obviamente genera además otras cosas sociales, ¿cierto? Percepciones sociales respecto a sus habitantes, pero eso no es lo que nos importa a nosotros. A nosotros nos importa en realidad que es un ecosistema urbano, de un tipo un poco más desordenado, por así decirlo. ¿Ok? Después ustedes tienen un agroecosistema, y este agroecosistema es Curicó, esta es una viña, ¿cierto? Con algunos árboles, algunos que son remanentes de vegetación antigua o secundariamente plantados. Se caracteriza también por ser bastante armónico y bastante, se puede decir, ordenado, ¿cierto? Sin embargo, ustedes se dan cuenta inmediatamente que es menos diverso en términos estructurales que un ecosistema natural, ¿ok? Es mucho más simplificado. Aquí tiene un ecosistema forestal, que tiene 3 distintas etapas, en una sola fotografía. Tenemos una corte total, ¿cierto? Con un poco incluso de erosión, que aquí empieza a aparecer. Tenemos replantación, ¿cierto? Algunos juveniles, algunos renovales, ¿cierto? Que son, en realidad más que renovales, son árboles juveniles que han sido plantados para su posterior explotación. Y después atrás ya ven una plantación con algunos años, ¿cierto? Que forma una capa de vegetación más densa, ¿ok? Evidentemente, si ustedes lo observan así, este ecosistema, ¿cierto? Un ecosistema altamente alterado, es poco diverso, más cercano a lo que podría ser un agroecosistema. Esto también es de uso intensivo, por lo tanto las alteraciones ambientales son grandes. No se observan muchos tipos de vegetación alternativa, aparte del monocultivo, ¿cierto? Y claramente ustedes pueden ver que la diversidad está reducida. Así que también tiene impactos ambientales bien grandes. Aquí tienen una reserva natural, que también tiene una interfase con ecosistemas de pradera de origen antrópico, es decir, producto de actividades humanas. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, a pesar de que uno puede dar estas clasificaciones, ¿cierto? Urbano, natural, agroecosistema, forestal, existen una serie de interfaces, o de subcategorías que podrían agregarse. Y esto fundamentalmente, ¿por qué? Porque los ecosistemas ocurren en la naturaleza, ¿cierto? Y están conectados entre sí, entonces muchas veces existen zonas de transición entre ellos. ¿Ok? Ahí hay uno bonito, ese es un ecosistema más marino, es marino. Este es el arco de Tumbes, la península de Tumbes, en la 8ª región, es un arco natural, producto del desgaste de las olas. Y ahí hay un elemento antrópico bastante notorio, que es un barco, ¿cierto? Está surcando atrás. Se alcanza a ver algo del otro lado, ¿cierto? De Penco, desde la bahía de Concepción. Entonces, tenemos bastante diversidad de paisajes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna idea? ¿Alguna observación? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Nada? No, profe. ¿No? ¿Queda claro? Sí, ¿cierto? ¿Está más o menos claro? Sí. Sí. Ya, eso es importante. Ok. Entonces, ya habiendo visto eso, ¿cierto? Habiendo visto ese tema. Perdón, antes de pasar a eso.
habiendo visto el tema de los ecosistemas, ¿cierto? Entonces ahora que ya miramos un poco de qué se trataban los distintos tipos de ecosistemas, podemos irnos, ¿cierto?, a los 3 conceptos que teníamos antes. Voy a retroceder porque tendría que haber puesto una idea por ahí, pero no la puse. Voy a haberla repetido. Ok, entonces ahora sí podríamos hablar un poco más de qué es lo que es ecología, ecologismo y ambientalismo. Y básicamente, para que ustedes lo aprendan en términos muy simples, la ecología es una ciencia que utiliza el método científico para estudiar fenómenos relacionados, ¿cierto?, con la interacción de los organismos, con su ambiente y entre ellos. ¿Ah? Así que la ecología está hecha es una ciencia, como les digo, con método científico, y las personas que estudian ecología son científicos, en general prácticamente son todos científicos, y se les llama ecólogos. El ecologismo, en cambio, es una corriente de pensamiento, ¿ok?, que puede ser, que está fundada, ¿cierto?, en principios ecológicos, es decir, principios científicos desarrollados por la ecología. A veces sí, a veces no tanto. A veces son principios más humanistas, incluso estéticos, perdón, ¿ok? Pero en general el ecologismo debería estar fundado, ¿cierto?, en principios ecológicos. Y es una corriente de pensamiento que puede tener cualquier persona y que la puede practicar cualquier persona, ¿cierto?, sin necesidad de utilizar método científico y sin necesidad de ser un científico propiamente tal, es decir, un ecólogo. ¿Ok? Por eso el pensamiento ecologista está relacionado al ecologismo, ¿cierto? Y tiene razón muchas veces con algunas prácticas, ¿ok? Que lo pueden hacer cualquier persona, un niño, ¿cierto? Hasta un adulto, de cualquier área de trabajo, etc. Entonces, por ejemplo, Greenpeace es un movimiento ecologista. Utiliza algunos principios de ecología, pero, por ejemplo, en el caso de las ballenas, más que utilizar principios solo ecológicos, utiliza valores éticos, ¿no?, como por ejemplo el derecho de vivir o el derecho a vivir que tienen los seres vivos. Entonces ellos están en contra, ¿cierto?, de la matanza de ballenas porque es algo que no es éticamente o moralmente correcto hacer. ¿Ok? Ahí de ese movimiento han surgido muchas cosas, ¿cierto? Hay incluso movimientos veganos, por ejemplo, que convergen con el ecologismo, son una forma de manifestar ciertos derechos de animales, entonces hay movimientos animalistas también que pueden caer en eso, y por lo que ustedes ven es bastante amplio, ¿ok? Y por otro lado está el ambientalismo, que es una forma de pensamiento, ¿cierto?, que se relaciona con examinar el ambiente y sus problemas desde diversos puntos de vista, ¿ok? Y estos diversos puntos de vista están normalmente representados por profesionales que pueden ser de cualquier área, no solamente del área biológica o ecológica, sino que pueden ser, por ejemplo, abogados, ingenieros, incluso médicos, ¿ok?, que se preocupan por abordar y estudiar problemas ambientales, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, abogados ambientalistas, ¿cierto?, que se dedican a litigaciones por la explotación minera en Chile, etcétera, entonces hay abogados que se especializan en problemas ambientales. Ellos son personas que están, ¿cierto?, alineadas con una forma de pensar ambientalista, ¿vale? Normalmente, como les digo, los ambientalistas son profesionales. Ahora ocurre también a veces, ¿cierto?, que algunas personas de pensamiento ecologista pueden tomar acciones o pueden liderar acciones de tipo ambiental, ambientalista, es decir, que incluyen no solo aspectos ecológicos, sino que van un poco más allá, y pueden incluir, por ejemplo, aspectos ambientales relacionados con la economía de un lugar o con aspectos sociales de un lugar. Normalmente el ambientalismo es aún más amplio que el ecologismo, ¿ok? Y tiende a integrar más a las personas y a los sistemas económicos dentro de los problemas surgidos, ¿cierto?, por problemas ecológicos originales. Entonces, es bien interesante si ustedes lo ven desde ese punto de vista. Así que esa sería la definición. Y ahora sí, con los ecosistemas de Chile. ¿Alguna consulta, pregunta, idea? ¿No? ¿Alguien que se sienta ambientalista o ecologista o ecólogo? ¿No? Ok. Hablemos entonces un poco ahora de Chile. Hablemos de los ecosistemas de Chile, ¿cierto? Y de cómo llegamos a tener estos ecosistemas en Chile.
Entonces, para entender un poco por qué Chile es lo que es, en términos ambientales, ¿cierto? En términos geográficos, por ejemplo, y en términos de los ecosistemas que contienen, hay que entender las fuerzas modeladoras del paisaje chileno. ¿Ok? Entonces, aquí como de introducción, ¿cierto? Chile se sitúa en el extremo occidental, perdón, del hemisferio sur, entre los paralelos 17 y 56 grados de latitud sur. ¿Ok? Eso es bastante amplio. ¿Ok? Y tiene un eje meridiano que es el meridiano 70, donde puede variar más o menos, ¿cierto? Algunos grados, dependiendo de dónde se tome la medida, ¿cierto? A lo largo del país. La superficie de Chile, continental insular, sumada hace, no sé qué dice, 742, 756.000 kilómetros cuadrados, perdón, hay un error ahí, que es aproximadamente el mismo tamaño o prácticamente un poquitito menos que Turquía, para que se lo imaginen, se lo quieren imaginar de una forma menos alargada. Sin embargo, su territorio es bastante asimétrico, ¿ok? Y tiene un largo, ¿cierto? Es decir, desde el punto más austral, creo que son las Islas Datsun, en el sur de Chile, hasta Bisbiri, ¿cierto? Que es el punto de la triple frontera con Perú y Bolivia, tiene 4.500 kilómetros de largo. Y eso para que ustedes calculen, si es que ustedes han visto películas norteamericanas, ¿cierto? Siempre Estados Unidos, ellos hablan, ¿cierto?, de la gran distancia que hay de costa este a oeste. Ellos tienen, ¿cierto?, una distancia enorme entre California y Nueva York. Bueno, esa distancia es alrededor de 3.200 kilómetros. Chile tiene aproximadamente 1.000 kilómetros más de largo que la distancia de este a oeste de Estados Unidos, que es un país monstruosamente grande, por supuesto. Sin embargo, todo lo que Chile tiene de largo, ¿cierto? No lo tiene de ancho, y tiene un ancho que es promedio bastante pequeño, ¿cierto? Bastante chico, de 180 kilómetros, teniendo su punto más delgado en, creo que es Paso Verde o Paso Piedra, que es en la cuarta región, y el punto más ancho en la región de Antofagasta, que supera o llega alrededor de los 300 kilómetros, desde la costa hasta el límite con Argentina. Así que ahí tienen, voy a cambiar, ese 742 está mal, es 756. Ok, ¿cómo se formó Chile? Bueno, Chile era parte de un megacontinente, un supercontinente antiquísimo, que existía hace muchos millones de años atrás, hace 150 millones de años más o menos. Ahí tenían un continente que se llamaba Gondwana, y que unía a la Antártida, Australia, Nueva Zelanda, sur de África y una parte de Sudamérica. Nosotros todos compartimos eso, si ustedes se fijan ahí, ¿cierto? Ahí está Chile, Australia se separó, y la Antártida era efectivamente el polo central. Esto estaba ubicado un poco más hacia el norte, entonces la Antártida era un continente verde, que estaba absolutamente cubierto de bosques. ¿Ok? Entonces, al separarse todas estas masas, ¿cierto?, de tierra, producto de la deriva continental del movimiento de placas, ¿qué fue lo que ocurrió? Que toda la fauna y flora se extinguió en la Antártida porque se enfrió, y solo pequeños relictos quedaron en el sur de Sudamérica, en algunas partes de Australia y Nueva Zelanda, algo de Papúa Nueva Guinea, muy poquito, casi nada. ¿Ok? Nueva Zelanda por acá por abajo, también un lado. Y algo de Sudáfrica también. Entonces, curiosamente, el día de hoy, ¿cierto?, en términos biológicos y ecológicos, los ecosistemas del sur de Chile y una parte de Argentina, ¿cierto?, especialmente las zonas boscosas, son o están más relacionados en términos evolutivos con los bosques neozelandeses, con los bosques de Tasmania y del sur de Australia. ¿Ok? Y algunas partes, ¿cierto?, de la zona mediterránea de Chile, es decir, de por acá, están más relacionadas con Sudáfrica. Y cuando me refiero a relaciones, me refiero fundamentalmente a relaciones taxonómicas, es decir, plantas y animales que están relacionados, que se parecen. Por ejemplo, los bosques de notofagos o los robles de Chile, del sur de Chile, ¿cierto? Están relacionados con los bosques de notofagos de Nueva Zelanda, con los bosques de notofagos de Tasmania y con lo que hay en Australia, que bueno, Tasmania es parte de Australia también. No así Sudáfrica, que está más al norte y que tiene un clima mediterráneo. Entonces,
Nosotros somos una tierra de origen gondwánico, ¿ok? Y, como les decía, nuestro país está, ¿cierto?, sometido a los movimientos de las placas. Desafortunadamente, ¿cierto?, es parte del Círculo de Fuego del Pacífico. ¿Ah? Todo este círculo de fuego donde ocurren megaterremotos. Y si el Círculo de Fuego del Pacífico, ¿cierto?, con la placa del Pacífico se activa, la mala noticia es que nosotros además tenemos una subplaca, ¿cierto?, que es la más activa de todas, incluso más que la chiquitita de arriba, la de Cocos. Nosotros tenemos la placa de Nazca, ¿ah?, que se mueve hacia adentro, hacia el continente, ¿cierto?, y genera megaterremotos desde Ecuador hasta el sur de Chile. ¿Ah? Aquí en la parte del sur se salvan un poco, Punta Arenas, Paitao, todo o sea, regiones, pero aún así estamos sometidos a un fuerte estrés sísmico. Eso hace que nuestro país cambie su paisaje a lo largo de la historia. ¿Ok? Y aquí tienen ustedes una fotografía, ¿cierto?, del terremoto de Valdivia, 1960, 9.5 grados Richter, el más fuerte registrado en la historia de la humanidad hasta el momento, de 10 minutos de duración, que afortunadamente no tuve no sé si el privilegio de vivirlo, pero no tuve la suerte o la buena suerte de haberlo pasado, ¿no? En realidad, qué bueno no haber estado ahí. ¿Ok? Pero eso demuestra que nuestra tierra, especialmente Chile en particular, es muy inestable, ¿ok? Y que está sometida a cambios continuos. Y para todos los que estaban más relajados, ¿cierto? El 2010 nos hizo recordar esto, ¿ok? De manera bastante brutal. Ahora, si ustedes piensan en Chile como país, ¿cierto? Chile es un territorio que geográficamente está aislado, ¿no? Está muy aislado. Y ese aislamiento ocurre ¿por qué? Porque existen límites naturales marcados, ¿no? Son límites que no son hechos por el hombre, sino que son naturales, ¿ah? Y que actúan como barreras, ¿ah? Y esas barreras hacen que nosotros como país nos transformemos en una especie de isla, ¿ok? Chile puede ser considerado como una isla dentro de un continente, sin estar rodeado de mar completamente. ¿Y eso por qué? Porque Chile tiene por el norte una barrera biológica, ¿cierto?, natural, muy potente, que es el desierto. Tiene la cordillera de los Andes, ¿cierto?, por el lado oeste, que es una barrera de dispersión de animales y plantas, muy grande también. Tiene el Océano Pacífico, ¿cierto?, que abarca prácticamente, bueno, toda la costa oeste de Chile, todo el lado oeste de Chile, y lo rodea por abajo. Por lo tanto, nosotros como país podríamos considerarnos como una isla, pero como una isla biogeográfica. Y ese concepto se denomina biogeográfico, porque es una isla que es un país que es parte de un continente, pero tiene características propias, tanto en su flora como en su fauna e incluso en su clima. ¿Ok? Forma entonces, nosotros tenemos en el norte un desierto, que a medida que uno baja en latitud se transforma en un ecosistema subdesértico, después se transforma en uno mediterráneo, que es donde estamos nosotros, y ya a partir de, digamos que esta zona, pero en la cordillera y después desde Concepción hacia el sur, se transforma en una zona de bosque subantártico. También existen los hielos eternos del sur, ¿cierto?, que tan eternos no están siendo porque tenemos calentamiento global y eso va a hacer que se derritan, ¿ok? Y además tenemos hielos, ¿cierto? O teníamos hielos en la cordillera que sí eran más fluctuantes en términos estacionales. ¿Qué más? La severidad de sus barreras entonces hace que seamos, que seamos insulares, es decir, parecemos una especie de isla, ¿ok? Entonces, eso de que estemos aislados por barreras naturales y que parezcamos una isla, hace que este país sea relativamente libre de plagas y enfermedades. ¿Y por qué? Porque las islas tienden a tener menos diversidad que los continentes. Nosotros somos un país que biológicamente es menos diverso que Argentina, Bolivia o Perú, por ejemplo.
¿ok? Sin embargo, a pesar de que tenemos menor diversidad, sí tenemos grados de endemismo más grandes, ¿ah? Es decir, tenemos especies muy únicas y muchas de ellas antiguas. Bueno, esa combinación hace que nuestro país, o los ecosistemas de nuestro país, sean susceptibles a ser invadidos, ¿ok? O a que las especies introducidas se establezcan fácilmente. Y eso involucra no solo especies invasoras, sino que además a este subgrupo de especies plagas, ¿ah? Y eso involucra también enfermedades. Es decir, Chile tiene que tener un cuidado fitosanitario muy grande, porque es muy probable que sea una plaga agresiva o ecológicamente plástica, que se pueda adaptar a muchas condiciones. Si esa plaga ingresa a Chile, lo más probable es que se establezca y que ponga en riesgo el patrimonio o sea, fitosanitario local. Por eso, las medidas de bioseguridad de Chile son bastante estrictas, ¿ah? Y son más estrictas que en otros países que son más diversos y que no tienen estas barreras geográficas. De hecho, si ustedes quieren saber cuán estricto es Chile, en términos fitosanitarios, Chile tiene un nivel de exigencia, ¿cierto?, parecido a los países más estrictos del mundo, como por ejemplo Australia, ¿ah? O la misma Nueva Zelanda, que son países también islas, ¿ah? Pero esos son islas propiamente tal, y que son altamente susceptibles a las invasiones biológicas, ¿ok? De hecho, Australia, Nueva Zelanda y Madagascar, por ejemplo, han sufrido grandes pérdidas de biodiversidad producto de la introducción de animales domésticos. Nosotros en Chile, hasta hace poco tiempo, no sabíamos, ¿cierto?, cuán afectados estábamos por especies invasoras, pero el día de hoy se sabe que Chile está próximo a ser uno de los países más afectados del mundo por especies y plagas invasoras. Y eso también involucra plagas y enfermedades de importancia agrícola, ¿ok? Así que ya saben, Chile es un país muy frágil, muy susceptible, y por eso hay que ser estricto en su cuidado fitosanitario. Ok, entonces, ya para ir terminando, ¿cierto? Podemos decir que debido a la estrechez de su territorio, este país, ¿cierto?, tiene además una pendiente que hace que sus recursos hidrológicos, ¿cierto?, se vacíen rápidamente, y por eso nosotros carecemos de grandes lagos, que hay grandes reservas de agua. De hecho, la forma del territorio chileno no es una forma que nos permita, ¿cierto?, tener grandes depósitos o grandes reservas de agua como en otros países, ¿cierto?, donde incluso los lagos naturales son bastante más grandes que en Chile. En Chile no pasa eso, ¿ok? Como les digo, lamentablemente el drenaje es rápido, ¿ah? Los ríos son cortos, por lo tanto es difícil para nosotros ocupar o utilizar de manera eficiente nuestras aguas, ¿ah? Producto de esta forma geográfica que tenemos, ¿okay? Por eso generalmente las aguas corren hasta el mar y no se observan estos grandes depósitos o estos grandes reservorios en el continente, o sea, en el país, en el territorio del país, ¿ok? Así que eso es por hoy. Les decía, la clase la hago un poco más corta, que es online, pero ahí tenemos algún tiempo para debatir y conversar algunas cosas, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, una duda, idea, algo que le haya llamado la atención, quedo atento. ¿Alguna consulta? Profesor, Sí, dígame. ¿usted cree que las plantaciones de monocultivos sean eficientes para un ambiente, un ecosistema? No. Los monocultivos son bastante complejos. ¿Ah? ¿Por qué? Yo le voy a explicar. Primero, el problema que tienen los monocultivos es que albergan muy poca diversidad biológica. El hecho de que alberguen poca diversidad biológica hace, cierto, que los flujos de energía sean muy acotados, ¿ok? Y que debido a eso nosotros, como seres humanos, tengamos que estarlos proveyendo siempre de energía extra. Es por eso que un monocultivo, por ejemplo, no puede dejarse sin cuidar por mucho tiempo, ¿ah? Porque los monocultivos tienden
primero tienden a ser atacados por plagas mucho más rápidamente que un policultivo. ¿Okay? Yo en mi curso de manejo de plagas siempre decía que un monocultivo es como una torta de energía. Tú sacas toda la diversidad que hay, colocas la energía concentrada en una especie y hay varias especies de plaga que van a querer comerse esa energía concentrada. ¿Ok? Que es como un Entonces, desbalance. es un desbalance, son sistemas inestables que requieren atención continua por parte de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, no son sustentables en el tiempo, para nada. Para nada. Son intensivos en su manejo y además hay que estar inyectando energía como abono, el manejo de las plagas. La verdad es que son buenos para producir, porque producen una gran cantidad de productos, ¿cierto? Pero el costo de mantención de eso y el costo ambiental se paga y es bastante caro, sobre todo en el tiempo. Es verdad. Así que vamos por los policultivos, vamos por Sí. la agroecología, yo creo que por ahí va la cosa. ¿Alguna otra consulta, Joel? ¿No? ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias, igual lo tenía claro, pero Qué bueno, como tenía que su punto de escucharlo, vista. Sí, claro. reforzar la idea, Eh, reforzar. claro. ¿Cree que se pudiera hacer un cambio a policultivo? Acá en Chile, como igual gran productor de variedades que solo hacen monocultivo. Es complejo, es complejo. Mire, lo que ha ocurrido en Chile sí es que los monocultivos convencionales se han ido moviendo o se han ido abriendo la posibilidad de ser monocultivos orgánicos. Ahora hay que tener ojo con eso. Los monocultivos orgánicos tienen la ventaja de que no utilizan pesticidas, ciertos químicos, ciertos dañinos, etcétera, pero no por eso dejan de ser monocultivos intensivos, ¿ok? De uso intensivo. Entonces, ahí de repente uno se confunde, la gente dice, entonces seamos todos orgánicos, pero el ser orgánico igual involucra un manejo intensivo, disminución de la diversidad, ¿ok? Uso de, ¿cómo se llama? Inyección de energía, desbalance, también hay desbalances naturales. Entonces, claro, es menos dañino en términos de contaminación, especialmente. Es una buena alternativa, pero yo creo que la idea sería moverse, ¿cierto?, digamos que a la agroecología, que es una mezcla entre policultivos, prácticas ecológicamente amigables, mantención de la diversidad, etc. Sí, yo creo que sí, pero no ahora. Vamos a tener que dejar la escoba primero. A menos que Tal haya vez va a gente ser joven, tarde. a menos que haya gente joven como usted que lidere los cambios, pues. Ojalá. Gracias, Esa es la profe. idea. Nada, ¿alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Todo claro? La verdad es que la materia es bien entretenida, a mí me gusta harto, es como liviana y entretenida, es bien actual también, ¿cierto? Ok, entonces, estimados, los voy a dejar hasta acá. Voy a poner la grabación de la clase, es importante para que, o sea, ahí está, detener grabación.